recursos. Ese libro tiene 26 días o 25 días de aviamiento. Este, no más de 10 minutos es lo que se tarda esa lectura. O sea, es bien fácil y es algo que se hace diario en estos tiempos para tener el enfoque, ¿verdad?, en la verdadera razón por lo que celebramos, ¿verdad?, como cristianos. Este, para mí lo que yo veo es de que pues lo celebramos todos los días, ¿verdad?, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección, pero se presta, hermanos, como en los tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento había festivales en diferentes días y fechas y meses uh, que se celebraban. Igualmente ahora tenemos diferentes fechas que celebramos, no quiere decir que no lo celebramos durante el año y no somos agradecidos a Dios por el regalo que nos dio en Cristo Jesús, pero es importante enfocarnos para también prepararnos. Yo creo que estos recursos nos ayudan porque es algo bien pequeño que se puede compartir, es algo que todos podemos hacer en nuestra casa diariamente, solamente lo leyes y así te tardas más, es la discusión, ¿verdad?, que haga discusión entre la familia, pero este recurso es bien importante para que puedan hacer eso como una tradición bonita, ¿verdad?, que ya tenemos nosotros años haciéndolo aquí en Loma Alta, ¿verdad? Y las familias, sé que hay familias que lo tienen en sus casas, que lo hacen en la Navidad. Es una manera de poder equiparnos para poder hablar con otros de esta temporada. Esta es una oportunidad muy importante que todos ahorita andan celebrando este día festivo de Navidad, que podamos nosotros estar listos y tener el mensaje de lo que verdaderamente representa la Navidad, ¿verdad? Gracias a hermano Pastor Cornelio por poner esos recursos. Como es algo que hacemos aquí en Loma Alta durante la temporada navideña, como están viendo, quiero hablar un poquito y tomar el tiempo de estar presentando diferentes maneras en poder ver las escrituras sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche queremos comenzar, ¿verdad?, a ver diferentes cosas. Esta noche quiero ver el nombre que se le dio a Cristo, el título que se le dio a Cristo en las Escrituras. Hay varios nombres, pero en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, lo que vamos a estar viendo, se le dan dos títulos ahí, ¿verdad? El título es el nombre Jesús y también se le da el título Emanuel. Entonces, quiero que veamos en las Escrituras este título que se le da a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer capítulo 1, versículo 18 al 25. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, y halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería inflamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en los sueños y le dijo: José, hijo de David, no temáis, recibe a María tu mujer, porque lo que en ella engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concibiría a dar luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito,
y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos das, Señor, y te pido, Señor, que sobre tu escritura no sea nomás una historia o algo fascinante, pero que podamos ver, Señor, que esto es real, Señor, que tu palabra, Señor, está viva y es eficaz, Señor, y te pido que nos des entendimiento para verte, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu nos mueva esta noche, Señor. Te pedimos para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Pues hay muchas cosas en este versículo, pero quiero enfocarme en estos dos nombres. Primeramente, el nombre que sale al fin es Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Si ves aquí, dice, comenzando, cuando dice que María, su madre José, antes de juntarse, pero dice José, su marido. Aquí podemos ver una cosa interesante, ¿verdad? Algo que ahora también todavía Dios lo sigue viendo así. No ha cambiado cómo Dios se siente del matrimonio y la relación entre el hombre y la mujer. La sociedad ha cambiado. Ahora puedes tú meterte y vivir con una persona, pueden vivir juntos, pueden tener relaciones antes del matrimonio, y la sociedad lo mira todo como si es natural y bueno. No toman en serio el matrimonio, no toman en serio el voto de comprometerte con alguien. Ahora el compromiso no es como era antes, ¿verdad? Ahora la gente no quiere compromiso, y no hay compromiso, no hay valor en la relación. Entonces aquí vemos que José, su marido, pero aquí tienen que entender que todavía no estaban casados, pero la Biblia dice que era su marido. Entonces aquí tenemos que ver que es muy diferente cuando la noticia esta le cae a José, que María, su prometida, era su prometida, pero pues ya cuando haces esa promesa, ya se considera tu esposa, nomás falta que vayas enfrente, ¿verdad? Y puedas hacerlo enfrente de la comunidad, pero ya cuando es tu prometida, ya es tu prometida. Entonces quiere decir que en este tiempo, ¿verdad? Ella se embaraza cuando es su prometida. No creo que en esos días, en esa cultura, tomaban eso bien en serio, ¿verdad? Y se debe de tomar en serio. El matrimonio mismo era algo serio, y por eso claramente se considera a José como su esposo. Si acaso tú te querías y decías, sabes que siempre no, aunque no estabas casado, pero era tu prometida, tenía que haber un tipo de divorcio. Y por eso aquí dice que él quería despojarla o divorciarse de ella en secreto para... José era un hombre bueno. Imagínate ahora en estos días cuando ni estás ni casado, pero viviste con una persona por muchos años, o estás casado, el divorcio es feo, horrible. Comienzan a echarse uno al otro y culparse. Aquí José, aunque imagínate, José obviamente pensó que María andaba de ahí, que se había metido con alguien más. Obviamente lo pensó José, por eso la quería divorciar. O sea, no pensó no será cierto, pero no, o sea, cuando le llegó esa noticia le ha de haber quebrado el corazón. A mí no hablamos de esto mucho, nos concentramos en todo lo demás, pero imagínate estar en el lugar de José, ¿verdad? Y estás ahí tú y estás ya con tu prometida, te vas a casar y luego viene la noticia y cae, hey, tu chica está embarazada. No creo que vamos a todos a decir, no, pues sí, ni modo, no, o sea, estoy seguro que estuvo difícil para él eso. Pero aún así podemos ver el carácter del hombre. O sea, tenemos que ver, ese nos da una entrada, porque yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero si tú tenías a tu prometida y luego sale embarazada, no creo que vas a hacer, pues ni modo, así pasó, está bueno, los dejamos, que te vaya bien. Va a haber problemas, hermano. Va a haber problemas, se va a hacer la cosa, se va a hacer ahí el show. Igualmente, ¿verdad? Imagínense que ya estés tú comprometida con tu esposo, y en la comprometida con tu esposo, y luego estás comprometido con tu novio, listo para casar, y luego te cae la noticia de que dejó embarazada a otra mujer. Yo estoy seguro que no vas, pues ni modo, mira lo que me hizo, pero está bueno, vamos a deshacernos de este matrimonio. Y no, estoy seguro que va a haber uñas y greñas y todo ahí
esté pasando. Entonces es algo difícil, ¿verdad? Que tenemos que ver, pero el carácter que dice la Biblia, Dios no saca o no pone nada que no quiere que veamos, y es importante, cada palabra de la palabra de Dios es importante. Por eso me dicen, ¿por qué no traes a eso que hace rojo las palabras de Cristo? Le dije, porque todo es la palabra de Cristo, todo debe estar en rojo. Todo debe estar en rojo, porque todo es Dios, no hay que ignorar nada. Entonces, aquí cuando vemos nosotros que dice José su marido, como era que justo. Entonces era un hombre justo. Y aunque le dolió, estoy seguro que, aunque sabía que no era, que ella, él pensó que estaba siendo infiel, ¿verdad? Pero él era un hombre justo y amable y no quería agregar más vergüenza, ¿verdad? Y hizo planes para divorciarla calladamente, aunque, como les digo, todavía no estaban casados, pero ya era su marido, porque cuando te comprometes con alguien, así es, no sé cómo se dice en español, ¿verdad? O es igual prometido, fiancé es igual que prometido, ¿verdad? Eso es como francés, ¿verdad? Es algo que se usa, ¿verdad? Pero José, haz de cuenta que pues tenía muy poquito, you know, no iba a tomar ese niño, ¿verdad? Obviamente. Estaba en una situación mala, no era una situación buena, comenzó todo esto en una situación mala. Y yo creo que pienso que la historia de Navidad en veces se nos olvida, y estamos nomás con los angelitos y la estrellita y todo, pero se nos olvida, ¿verdad? Que hubo dolor, ¿verdad? En esta parte, imagínate, él tuvo así por un buen rato, porque no fue hasta en la medianoche que vino el ángel, se hace cuenta cómo ha de haber estado por todo ese tiempo, hasta que no le llegó en un sueño, imagínate, o sea, estuvo algo devastated, estuvo devastante, ¿verdad? Devastado él. Entonces tenemos que ver que eso era como una pesadilla, que vengan así, mira cómo comienza, dijo, no, pues tu chava, tu prometida, tu futura esposa está embarazada, y ha de haber sido algo difícil. Pero nuestro Dios aquí dice que Dios manda y le manda un sueño, y le dice lo que pasó, le explica, Dios no le tuvo que explicar, pero le explica lo que pasó, y lo convencen que en el sueño que no fue infiel, que este hijo fue hecho con el Espíritu Santo, no hubo nada de nada, nomás fue el Espíritu Santo el que moró en ella, y por eso se llama Jesús, ¿verdad? Porque salvará a mucha gente. Y para ayudar a José a entender y ya que se quite todo de encima, le mandó un mensajero, un ángel, que le explica todo lo que está pasando. Y en el versículo 22 le dice que esto está pasando por una razón, le explica. Y él era un hombre justo, un hombre de Dios, un hombre judío, y entendía la palabra, él sabía la palabra. Y le recordó todo esto aconteció para que cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, ¿verdad? Cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre, ¿qué? Emmanuel. Entonces, aquí le enseña a José, el ángel, le enseña que está él cumpliendo una promesa. Eso es lo que de verdad está pasando. Entonces, algo está pasando allí, de ese corazón quebrado y todo que le pasó a José, sale algo hermoso, algo hermoso. Es algo, una promesa que va a ser, que está siendo cumplida. Una promesa que está siendo cumplida. Mateo nos dice aquí, en Mateo, nos dice qué es lo que quiere decir Emmanuel en el versículo 28, ¿verdad? Dice, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y esta noche quiero ver por qué esta noticia es tan maravillosa. No nomás para José, que se dio cuenta que su esposa no andaba haciendo cosas que no debía. Fue noticia maravillosa para José. Pero qué maravillosa noticia es para nosotros. Y voy a intentar de hacer una cesación. Por favor, sean pacientes conmigo, porque quiero pegarle a ciertos versículos y no quiero andar para arriba y para abajo. Si ustedes pueden notar los versículos, y les voy a decir lo que está pasando en estos versículos. Esta promesa comenzó desde el principio. Estás hablando de años y años y años, y llegamos aquí a esta escena en Mateo. Ya había pasado mucho tiempo,
de esta promesa. Y es el último profeta que habló, fueron 400 años antes de que pudo venir. Y vemos aquí al tiempo de Jesús. Había silencio por 400 años. Entonces es bien importante entender que antes de eso, ¿verdad? Se había dicho y pues la gente estaba esperando algo. Sí, estaban esperando todavía a esto. Por eso vemos los que se llaman los reyes magos, ¿verdad? Los hombres sabios, ¿verdad? Que ellos estaban esperando las señales. Había gente buscando. En Génesis capítulo 26, versículo 3, vemos a Isaac, el hijo de Abraham. ¿Y qué le dice? Yo te bendeciré a ti, ¿verdad? ¿Con qué? Con tu semilla, ¿verdad? Para que toda esta tierra sea tuya. Ahí está la promesa. Comienza la promesa ahí. Y Dios estableció un pacto con ellos y le prometió a Abraham, ¿verdad? Que es el padre, ¿verdad? De ellos. Y a Isaac y a Jacob recibe la misma promesa en Génesis capítulo 31, versículo 3. Le dice, regresa a tu tierra, se acuerdan, a la tierra de tus padres, a la tierra de tu familia. ¿Y qué le dice? Yo estaré, ¿qué? Contigo. ¿Qué le dice a Isaac, a Abraham? Yo estaré, ¿qué? Contigo. Dios está contigo. En Génesis capítulo 48, cuando el hijo de Isaac, Jacob, se está muriendo en la tierra de Egipto, ¿se acuerdan? Ya se está muriendo en la tierra de Egipto, y bendice a sus hijos, ¿verdad? Que fueron padres de la nación de Israel. ¿Y qué les dice a él? Bienaventurados que, ¿verdad? Les dice, se va a morir él, dice, me voy a morir, pero ¿qué dice? Dios estará contigo y te traerá otra vez a la tierra de tus padres. Otra vez, Dios estará contigo. Estamos viendo, ¿verdad? Y años después pasa ahí en Egipto y los descendientes de Jacob están ahí, ¿te acuerdan que los descendientes de Jacob vieron ahí a José, se había muerto, no José el de María, sino José el de Egipto? ¿Y qué pasa ahí? Entonces se le olvida a la gente, comienza a olvidar, y el faraón nuevo ve que esta gente está reproduciendo, son bastantes, ¿verdad? Metes un mexicano al pueblo y agarró vuelo, compadre, te voy a decir. Así ya en el norte de repente ya dejaron entrar gente y ahora ya agarraron vuelo, ¿verdad? Para el 2051 dicen que vamos a ser la mayoría de gente, ¿verdad? Los hispanos. Agarraron vuelo los israelitas y le dio miedo, dijo, pues son muchos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Fueron en esclavitud, Israel fue en esclavitud. Y no habían regresado todavía a la tierra que fue prometida para ellos, pero ¿qué hizo el Señor, nuestro Señor, Dios? Que no se le olvidó su promesa. Y entonces en Éxodo capítulo 3 vemos que Dios llama a Moisés para ser aquel que los va a liberar y rescatar. Pero Moisés no estaba seguro del plan de Dios, y se acuerdan que ya mero lo mataba ahí Dios por hacer eso. Él protestó, ¿verdad? Dice, ¿quién soy yo para ir ahí con Faraón y traer a la gente de Israel fuera de Egipto? Moisés dijo, pues yo quién soy, ¿verdad? Yo no soy nadie, como alguien cotizó a alguien que dice, yo no soy nadie. ¿Y qué respondió Dios cuando dijo Moisés, yo no soy nadie para sacar a tu gente? ¿Qué les respondió? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y será una señal porque yo te he mandado y que vas a traer a tu gente fuera de Egipto, que yo voy a estar contigo, ¿verdad? Va a servir, ¿verdad?, a Dios en esta montaña que le dice Dios, y la presencia de Dios va a estar contigo, ¿verdad? Y eso es bien importante, va a estar Dios contigo y vas a poder confrontar a Faraón. Les estoy dando una lectura aquí bien rápida, ¿verdad?, de todo lo que está pasando, bien importante, un resumen. Y después, años después, cuando Moisés, ¿verdad?, ya son liberados los israelitas y finalmente van pasando por el desierto y están ahí en el río de Jordán, ahí en la frontera de la tierra prometida, y Dios le dice a aquel que tomó el lugar de Moisés, a Josué, capítulo 1:5, que le dice, ¿verdad?, que ningún hombre va a poder estar contra ti, ni un hombre.
todos los días de tu vida, le promete, nadie va a poder contigo. Y así como estaba con Moisés, le dijo, ¿por qué? Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. No te dejaré, no te desamparé. Y le dice, por eso, ser fuerte, ser valiente. ¿Verdad? Ser valiente, ser fuerte, ser valiente. Yo estaré contigo. Y después, hacia el fin de la historia en la tierra, Dios le dice a su gente en Isaías 41:10 que ustedes son mis siervos y yo los he escogido. Les dice a ellos, ¿verdad? Y no los voy a cortar, ¿verdad? No los voy a cortar de la herencia. Y dice, no teman. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Es hermoso, hermanos. No te desmayes porque yo soy tu Dios, ¿verdad? Yo soy tu Dios. No te desmayes. Ser fortalecido porque yo te ayudaré, yo te levantaré, ¿verdad? Con mi justa mano, ¿verdad? Derecha. Amén. Es algo impresionante que todas estas cosas imposibles, cuando Dios te dice yo estaré contigo y no, nada te faltará, nada te faltará. Y otra vez en Isaías 43, capítulo 2, está diciendo que cuando van a pasar sobre las aguas, que dice, yo estaré que contigo, sobre los ríos, sobre las aguas, no te van a llevar, ¿verdad? Cuando camines sobre la lumbre, cuando te sientas ahogado en las aguas, en los ríos que llevan las corrientes, el río de la vida, no te preocupes. Cuando tienes que pasar por la lumbre, hermanos, que vamos a tener que pasar por la lumbre en esta vida. Hermanos, el propósito cuando hicimos eso, no quiere decir que le corras a la lumbre propósitamente. Si no tienes que entrarle a la lumbre, no entres. Pero hay veces en la vida que está la lumbre y tienes que pasar por ahí. ¿Y qué hacemos? La naturaleza del hombre es que correr. Cuando ves lumbre, corres la manera opuesta. Pero para el cristiano hay que correr. ¿Por qué? Porque Él estará contigo. Es necesario. Es necesario. Cuando pases por el río, cuando pases por la lumbre, no vas a ser quemados. Las llamas no te van a consumir, ¿verdad? Yo te ayudaré, yo te levantaré. Lo que dice Dios, no te van a consumir. ¿Por qué? Porque dice, yo soy tu Dios, yo soy el Santo de Israel, yo soy tu Salvador, Emanuel. Ahí está la Trinidad, hermanos, ahí está Dios haciéndose hombre. El Emanuel es el título de Dios y lo vemos, ¿verdad? Emanuel. ¿Y quién es Cristo? Dios encarnado. En carne. So, vemos aquí que desde el principio Dios les ha estado diciendo a la gente, otra vez, y les dice a Él que Él estará contigo, va a estar contigo, que Él estará con ellos y ellos van a heredar la tierra prometida o la promesa. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Cuando Moisés tuvo que ver la arrogancia y el orgullo de Faraón, pudo ser victorioso, no porque es Moisés, sino porque Dios estuvo con él, hermanos, ¿verdad? La gente de Judea no pudo pasar todo sufrimiento y pudo caminar sobre la lumbre, el dolor, la pérdida, fueron sostenidos. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con ellos. Amén. Ahí está un poquito de la historia, ahí le hice resúmenes de los versículos. Pueden ir y leerlo todo, ¿verdad? Pero ahí está para que puedan entender, para llegar a este punto, ¿verdad? Porque es importante para mí enseñar la historia. Sin la historia no tenemos nada, hermanos. Tenemos que tener la historia para ponerle valor a ese nombre Immanuel. No nomás es un bebito y cantamos Dios con nosotros, pero no nomás que es Dios con nosotros, ha sido probado que Dios ha estado con nosotros en la historia, ¿verdad? Entonces, no nomás es algo que tienes que tomar palabras, sino hay prueba de que Dios es quien dice que es. Entonces,
Para mí es bien importante no nomás conocer a Dios, es una introducción, ¿verdad? Cuando conoces a alguien y lo quieres conocer íntimamente, comienzan las preguntas y te metes más profundo en la vida de la persona. Y así es con Dios, ¿verdad? Tenemos que meternos más profundo para tener un mejor entendimiento de quién es Dios. Entonces, por eso la exposición de la palabra de Dios es bien importante, porque así me quito yo de los sermones y Dios es el que queda allí, ¿verdad? Ahora vemos estas simples promesas que están ahí adentro del nombre de Jesús, ¿verdad? Y en nuestro texto aquí, Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso es el resumen de todo el tema de la Biblia, hermanos. Es más, del principio de Génesis hasta el fin, hasta Revelación, el tema de la Biblia es Dios está con nosotros. Dios vino, se hizo carne. Ese es el punto de que lo puedas conocer. Muchas veces se nos va. Y cuando te preguntan, ¿para qué te salvó Dios? Y nos vamos en un viaje y todo esto y lo otro y lo otro. Y quizás hay cosas que sean ciertas, pero no es el principio o no es lo primero que te salvó. Dios te salvó para que lo conozcas, para que tengas una relación con Él. Porque en vez de, ¿para qué te salvó? No, porque me ama, no, porque Dios quiere su gloria, para su gloria. Sí, absolutamente, todas esas cosas son verdad. Pero la razón primera que te salvó, para que lo conozcas, para que tengas una relación íntima con Él. Entonces eso es fácil, pero se nos puede olvidar, ¿verdad? Porque es lo que pasa, ¿verdad? Puedes tú preguntarle nomás a alguien, pregúntale, ¿y por qué te salvó? Y te van a salir, pero hermanos, la primera razón es que podamos saber que Dios está con nosotros, para que podamos tener una relación íntima con Él. Él se hizo conocer por eso. Entonces, ya vemos que este es el tema de toda la Biblia, ese es el resumen de la Biblia, Dios con nosotros. La Biblia en sí, la palabra de Dios en sí, nos da el mensaje que Dios está con nosotros. O sea, la Biblia es prueba de que Dios está con nosotros. Y el Espíritu Santo nos sella que Dios está con nosotros. Amén. Esto es algo que vemos que es el centro de las cosas, es el corazón, ¿verdad?, de todo lo que vemos aquí. Y esto es de lo que se trata la Navidad. ¿De qué se trata la Navidad? No un bebito bien bonito, tierno, ¿verdad? Chocolatito caliente, buñuelos, sí, ajá, tamalitos. Vamos a cantar cantos bonitos, regalos, no, pues esa es la mera cosa, ¿verdad? Los regalitos. Pero realmente en el tiempo aquí en el nacimiento de Cristo había un terror pasando, ¿verdad? Que no hablamos de eso. Imagínate, vamos a asustar a los niños, ¿verdad? Vamos a leer. Si lees tú la natividad verdadera, lo que pasó a los niños ahí, no va a haber nada de Santa Claus, nada va a haber. Pues el rey estaba matando a bebitos de 0 años a 2 años. Muerte y sangre. Eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Cristo. Ellos estaban huyendo esas cosas porque querían matar al Dios verdadero. Satanás era el que estaba haciendo todo y la gente era nomás unos títeres, ¿sí? Títeres, ¿sí? Los títeres, me gusta la palabra. Eran más títeres para Satanás porque Satanás estaba tratando de entrevenir que no naciera. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Estás ahí y ves al bebito, noche de paz. Pues no había nada de paz más que nació y puede venir paz al mundo, pero estaban matando a el primogénito varoncito, estaban matándolos, metiéndose a las casas de la gente, hermanos. Imagínate nomás, llegaban los soldados a la casa, agarraban al bebé y con la espada los mataban. Un masacre increíble. La historia que no es en la Biblia, puedes leer la historia y hay gente que no son cristianos que reportaron esa masacre. Es algo, sangre corría por las calles, hermanos, gritos de madres corrían porque mataban a estos bebés. ¿Verdad? Entonces no vemos el valor, porque no de la palabra, no vemos el valor de las promesas de Dios que se está cumpliendo. Hermanos, ¿cómo puedo yo predicarte un Cristo si no hay evidencia? Y aquí vemos
Te estoy predicando un Cristo que todas las promesas y las profecías fueron cumplidas cuando nació, cuando fue a la cruz y cuando resucitó de los muertos. Ese es el Dios que estoy hablando, que es muy diferente que el Cristo que pintamos en otras religiones, que el Cristo que pintamos en las iglesias, en el mundo, pero estoy hablando del Cristo y del Dios de la Biblia. Muy diferente que al Dios de nuestra imaginación. Pero vamos a hablar un poquito, no hablar mucho de eso para no asustar a los niños, ¿verdad? Pero la realidad es de que esto no fue algo fácil, hubo mucho dolor. Hubo mucho dolor y muchas cosas que pasaron, ¿verdad? Pero esto se trata la Navidad. Y para el cristiano de esto se trata el Evangelio, hermanos. Se trata de Emanuel. Ese es el Evangelio, Emanuel, Dios con nosotros. Esas son las buenas nuevas, hermanos, que Dios puede estar con nosotros, está con nosotros. Dios le dio a su gente diferentes maneras, ¿verdad?, de poder ver y de poder saber que Dios estaba con ellos. Les contestaba sus oraciones. Vemos en el Antiguo Testamento, Dios ha estado, no nomás cuando vino Cristo, pero el punto era de que Dios estaba con ellos, pero ahora iba a venir algo diferente que vamos a hablar. No es que Dios se aparece después y viene Cristo y ahora Dios está con nosotros. Dios estuvo con nosotros desde el principio. Y vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que Dios se manifestaba cuando andaban en el desierto. ¿Cómo se manifestaba? Lumbre en la noche y una nube en el día para que siguieran, les dio de comer. Muchas veces vemos ahí diferentes cosas que hizo en los tabernáculos, lo llenaba del Espíritu y lo llenaba de su gloria para enseñar. Pero ahora María estaba teniendo un bebito. Ahora, finalmente, Dios iba a estar con nosotros en persona. Ya no iba a haber lo que había en el Antiguo Testamento. Este niño es Emanuel. Él es Dios, está con nosotros. Dios vino para acá, para esta tierra. Dios se hizo carne para manifestarse y moró con nosotros aquí en esta tierra. Esa es la diferencia. Con el nacimiento del bebé ahí en Betlehem, que celebramos una unión de la humanidad natural con la divina naturaleza de la persona de Dios. Celebramos, hermanos, la humanidad, la naturaleza de la humanidad, pero también con la deidad y la supernaturaleza de Dios en carne, Jesucristo. Dios con nosotros. Y Dios no nomás Dios con nosotros, pero Dios es parte de nosotros, es uno de nosotros. Dios es, en Cristo Jesús, uno de nosotros. Es una persona como nosotros, carne, hueso, sangre, sintió, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, fue tentado, sintió, lloró. Dios con nosotros, y es uno de nosotros también. He's one of us, es uno de nosotros. Es hermoso ver eso, hermanos. Uno de nosotros, se tuvo que hacer uno de nosotros para poder estar con nosotros, hermanos. Se tuvo que hacer uno de nosotros. Y hay varias razones, les voy a explicar dos, a ver si tenemos tiempo, de las razones por qué Dios se hizo hombre y nos representó. No nomás es uno de nosotros, pero nos representó. Esa es la razón primera. Vino a hacerse hombre. Cristo vino a hacerse hombre para representarnos a todos los pecadores. Amén. Él se hizo uno de nosotros para ser el representante de nosotros. La segunda razón es porque vino como hombre para tener simpatía con nosotros. Para tener simpatía con nosotros. No puede decir, pues Dios no entiende. Él sabe, Él vino y tuvo simpatía con nosotros. Y las dos están conectadas porque son
maneras importantes en las que son conectadas. Primeramente lo representa a nosotros. Vamos a pensar de eso primero. Se hizo el hombre y nos representa a todos nosotros. La verdad es que el hombre estaba en un problema muy grave. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, todos somos culpables delante de Dios. La palabra de Dios dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso hay un problema grande. No tenemos ninguna solución para arreglar ese problema en nosotros mismos. Ni uno de nosotros puede arreglar eso. Estamos todos bajo la ira de Dios, como humanos. Somos pecadores, por eso pecamos. ¿Por qué pecas? Porque eres pecador, por eso pecas. No preguntes por qué la gente peca tan feo, pues es que son pecadores, por eso pecan. Por eso no podemos resolver el problema del pecado, porque nosotros somos el problema. Está difícil cuando nosotros somos el problema. Y también porque tomaría una justicia perfecta para pagar la deuda del pecado en contra del infinito y santo Dios. Ni uno de nosotros tiene justicia perfecta. Ni uno de nosotros puede pagar la deuda del pecado en contra de un Dios infinito, un Dios todopoderoso, un Dios santo. Entonces tenemos un problema grande. Pero Emmanuel quiere decir, Dios mismo vino y actuó en nuestro lugar. Dios mismo, que es el juez, aquel que pasa la sentencia, aquel que nos dice que somos culpables por todos los pecados, ¿verdad? Tenemos un juez y vamos a tener que ir a la corte un día. Cada quien va a tener que ir a la corte un día. Vas a estar enfrente de Dios, quieras o no quieras, no importa qué edad tengas, no importa que un día, eso es seguro que vas a estar en la presencia de Dios, vas a ser juzgado y la ira de Dios está ahí. Pero ese que te da, ese juez, se ha bajado de la banca y ha tomado el lugar de condenación en Cristo Jesús por ti. No. Él tiene que ser Dios para pagar la deuda infinita que tenemos. Y por eso tuvo que ser hombre, pararse y meterse en los zapatos del hombre para poder representarnos a nosotros. Lo que nosotros no pudimos hacer, Él vino y se hizo uno de nosotros para poder representarnos a todos nosotros para el perdón de los pecados. Pues el apóstol Pablo nos dice en primera de Corintios, en el capítulo 5, ¿verdad? Que Dios era en Cristo la reconciliación al mundo, hermanos. Para no contar los pecados, ¿verdad? Las iniquidades en contra de ellos, del mundo. Pablo lo dijo perfectamente. Dios era aquel que reconcilió a este mundo a sí mismo. Amén. Para nuestro bien, Dios, ¿qué hizo? Pablo dice otra vez, para nuestro bien, ¿verdad? Para nosotros. Dios lo hizo a él pecado, aunque nunca pecó, para que nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hubo un cambio, un entrecambio, ¿verdad? Hubo un entrecambio de la culpa que estaba contra nosotros y Él la pagó totalmente, completa, con su justicia, para que su justicia pueda ser contada para ti, para representarte a ti con su justicia. Ahora la culpa y el pecado Él la tomó, se la puso en Él, en la cruz, y el entrecambio fue, te dio la justicia pura y la sangre de Cristo, y te viste con su justicia. Y ahora Dios, en lugar de ver tu pecado y toda tu vida y todo lo feo, ve la justicia de Cristo. Algo increíble, un entrecambio increíble. Jesús es Emmanuel.
Dios con nosotros. Él es uno de nosotros que nos representa y actuó para nosotros y está parado con nosotros como nuestro sustituto. Simpatía, ¿verdad? Simpatía, sympathize. Simpatía con nosotros. Segunda cosa. Él vino a estar con nosotros como un representante, pero también para tener simpatía con nosotros. Si podemos ver, ¿verdad?, de lo que se está diciendo aquí este momento, si podríamos entender el valor que Dios, ¿verdad?, que en gloria llena los cielos, hermanos, ¿verdad?, que el Dios que hizo el mundo y que su gloria es todo, se hizo un bebé chiquito, bebecito, vulnerable, se hizo un bebito, no se puede proteger, es vulnerable. El Creador se hizo un bebé, se hizo menos que los ángeles. Él no duerme, no se cansa, Él puede hacer lo que Él quiera, pero vino y se hizo un bebé vulnerable. Aquel Dios que le dio vida a Adán, aquel Dios que creó todo el mundo, aquel Dios que sostiene todas las cosas, aquel Dios que no necesita de nadie, aquel Dios que nunca se cansa, nunca nada, o sea, es infinito, se hizo un bebé vulnerable, vivió en esta vida, lloró por su amigo Lázaro, tuvo simpatía por sus amigos. Aquel Dios que hizo todo, hermanos, los cielos y la tierra, vino aquí a estar y sufrir con la humanidad, sentir lo que la humanidad siente, tener misericordia, le movía el corazón con compasión, dice la palabra de Dios. Ese Dios eterno que abrió los mares, ese Dios se hizo hombre y sintió con nosotros lo que es perder, lo que es enfermedad, lo que es sentir lástima, sentir compasión. Vino para que pudiera sentir todo el dolor de lo que es ser clavado en la cruz, todo el dolor que es ser físicamente torturado, todo el dolor de lo que se siente ser espiritualmente agotado, vergüenza, hermanos. Olvídate de la golpiza, la vergüenza de que el Rey de Reyes tuvo que pasar por eso y ser como un criminal. Fue condenado a muerte. Es algo extraordinario, hermanos. Es algo extraordinario. La única manera que nosotros podríamos disfrutar del perdón del pecado, de nuestros pecados, es que Cristo Jesús naciera para proveer para los pecadores, como yo y como tú, una manera en que podamos venir a confesar pecados, hermanos. Debe ser un ejemplo, ¿verdad? Esta mañana, ¿verdad?, los sermones y todo deben de hacernos confesar pecados. Amén. De examinarnos. Y Dios, por ese nacimiento, por esa cruz, podemos oír mensajes así, podemos ver la palabra de Dios que es de doble filo, hermanos, y podemos sacar esa cochinada y ese pecado profundo que está en nosotros, que ya no es nuestra identidad, que nos debe de hacer enfermos, de ay, qué horrible, qué odio le tengo, de exponer ese pecado y venir y decir, Señor, perdóname, tuvo que nacer el bebé, Emanuel, Dios con nosotros, para nosotros poder hacer eso, hermanos.
Es nuestro problema, hermanos, la culpa. No debemos de culparle a nadie por los pecadores que somos. No es la culpa de tu esposa, de tu esposo, de tu amigo, de la sociedad, del mundo, del presidente, de... Tú eres el culpable. Tú eres el culpable. No hay víctimas aquí. Cuando llegues a la presencia de Dios no va a haber víctimas, hermanos. Vas a llegar a la presencia de Dios y vas a estar ahí. Te voy a decir una cosa: si no tienes a Cristo Jesús, no hay que pues a mí no me dijeran, a mí no me hicieran, a mí no. No hay víctimas ahí, nomás hay culpables. O para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, hay gente perdonada, perdonada y reconciliada con el Dios verdadero. Eso. Esto es para rogarle a Dios por misericordia. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Esas cosas, ¿verdad? Para poder ver verdaderamente quién somos y realizar quién somos, y que necesitamos misericordia, que necesitamos perdón. Pero es más fácil cuando realizamos que Dios, al que le pedimos misericordia, Él mismo tuvo que venir y bajar de su trono, hacerse menos que los ángeles. Él era el hombre de tristeza, era el hombre que sufría, era Cristo Jesús. Cuando nos damos cuenta de quién es Él y qué pasó y qué sufrió Él, entonces no nos da para dónde correr a nosotros. Es más fácil poder ver a Cristo y ver, hey, Él pasó por lo que nosotros pasamos. Él tuvo simpatía con nosotros. Él sabe que tu tristeza está ahí, Él sabe que el dolor está ahí, Él sabe todas estas cosas de este mundo caído. Él tuvo ahí y sabe y te quiere dar consuelo. No quiere que vivas así. Él sabe el dolor que traes en tu corazón. Él sabe lo que está pasando en tu vida cuando nadie más sabe. Él sabe lo que se siente perder a un ser querido. Él sabe lo que se siente el pecado de este mundo que te trae y te toma a tus hijos, te toma a tu familia, te toma a tu... Él sabe lo que es todo eso. Y eso nos debe de hacer más fácil de venir a llorar por misericordia. Porque te amó y te ama tanto que vino a perseguirte a ti. Que aunque tú eres pecador, que aunque tú estabas ciego, que tú eres el enemigo, no sé por qué no podemos ver eso, hermanos. Es que como si estoy bien ciego en mi pecado, ¿cómo voy a escoger a Dios? Pero Él me persiguió a mí y me abrió los ojos. Porque no hay nada en mí que yo pude hacer, sino Él lo hizo todo. Y aquí nos dice la Biblia: ciego en mi pecado, ciegote hacia el infierno, hacia la condenación, ciegote, tuvo simpatía por mí. Y aunque fui pecador, dice que Él murió por mí. Ciego, hermanos. Gracias a Dios que Él me persigue, que Dios te persigue, que Dios te persiguió y trajo a su único hijo, su único hijo genito, para que todo aquel que en Él crea no se muera, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, hermanos. Esto no se trata de nada más de lo más que la Biblia lo que dice, es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es el que inició todo. Nosotros no iniciamos nada. Él se hizo conocer. Nos persiguió, no tenía que haber hecho. Es el problema de nosotros, no era de Él. Pero por su inmenso amor lo hizo su problema y mandó a su Hijo Jesucristo para poder resolucionar ese problema grande, hermanos. Amén. No pude acabar todo lo que quería acabar, pero le damos gracias a Dios por Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Es uno de nosotros, hermanos, y tuvo simpatía con nosotros en nuestras debilidades, en nuestro sufrimiento, cargando nuestros pecados. Y esta Navidad hay que despertar eso que nos afecte todo el año, ¿verdad? Pero más que nada, hermanos, sabiendo esto,
Estas clases que les doy a ustedes, hermanos, son clases que te dan en seminario, pero cuando vas a seminario de la Biblia, no un seminario de cómo ser pastor y qué ponerte y cómo vestirte y cómo meterlos en un desfile de... No, hermanos, todos debemos de estar y exponer la palabra de Dios así. Y aquí simplemente en 45 minutos, aquí tenemos un valor grande. Y hay una exposición grande. Ahora es responsable por lo que escucharon ahora. Y mi oración es de que puedan tomar eso, que los fortalezca, que los haga fuertes, que los anime, que los levante, que los sostiene en la lumbre, en las aguas, porque Dios está contigo. Y que ahora puedas ir a mover el agua a los que están alrededor de ti y enseñarles, no una historita del vivito allí, sino que vino Emmanuel, Dios con nosotros, fue a la cruz y resucitó de los muertos y un día vendrá. Esa es toda la historia de Navidad, hermanos. No nomás el bebé. Que puedan ellos ver Dios con nosotros. Y no nomás lo puedas decir, pero puedas decir, mírate, yo te lo puedo enseñar aquí. Aquí. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, que podemos estudiar tu palabra y yo sé, Señor, que estoy trabajando para poder entenderte más, Señor, especialmente no porque no sepa español, pero estudiar español es algo diferente y lo estoy tratando de intentar y sé que lo tengo que escribir todo en inglés y luego darlo en español mientras que lo veo, pero gracias, Señor, por poder darnos el privilegio de poder conocerte. No hay excusas de lenguajes, no hay excusas de conocimiento, sino tú nos das todo lo necesario para conocerte, Señor. Gracias que nos has dado la escritura en todos los lenguajes en los que tenemos. Tenemos la Biblia, Señor, la palabra de Dios, los 66 libros, Señor, que hablan de Dios está con nosotros. Que tú has llegado a este punto en 2021, Señor, y hay más palabra, hay más Biblia, hay más maneras de conocerte, Señor. Que podamos tomar, Señor, todo lo necesario para perseguirte, Señor. Que podamos verte, Señor. Que podamos ser ese aliento de las buenas noticias, como los ángeles vinieron y alabaron a los pastores y cantaron, como una estrella brillante, Señor, como algo supernatural, que podamos ser nosotros esa luz supernatural, como esa estrella que siguieron para llegar a Cristo, que nosotros seamos esas estrellas lumbrando, Señor, con el conocimiento de tu palabra, Señor. Que nos ayude, Señor, a conocerte más y poder hablar del regalo más importante del mundo, Señor. Emmanuel, Dios con nosotros. Te pedimos, Señor, esto para tu honra y para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Están despedidos.